Hola, soy Ángela Milloshi Hernández Bernabe y soy alumna de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En el siguiente video abordaremos temas sobre la anatomía de los ovarios. El aparato reproductor femenino es más complejo que el del varón porque tiene muchos propósitos. Los órganos genitales internos son los ovarios y un sistema de conductos que va de la cercanía de cada ovario al exterior del cuerpo. Los ovarios producen óvulos y hormonas sexuales. Es un órgano con forma de almendra anidado en la fosa ovárica, una depresión en la pared pélvica posterior. Pesan entre 6 y 7 gramos, miden casi 3 centímetros de largo, 1.5 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Estos producen las hormonas estrógenos y progesterona, que posibilitan la existencia de ciclos regulares, menstruaciones normales, ausencia de dolores, un adecuado moco ovulatorio y un buen desarrollo de las mucosas. Posición: se ubican dentro de la cavidad pélvica de las mujeres, a la altura de las espinas ilíacas, lo que comúnmente conocemos como el hueso de la cadera, uno a cada lado del ombligo y separados por el útero, la cavidad uterina y las trompas de falopio. Varios ligamentos de tejido conjuntivo mantienen en su lugar a los ovarios y otros órganos genitales internos. El ligamento ovárico une el polo medial del ovario al útero, y el ligamento suspensorio une el polo lateral a la pared pélvica. El margen anterior del ovario está anclado por un pliegue peritoneal denominado mesovario. Este ligamento se extiende hasta una vaina de peritoneo denominada ligamento amplio, que flanquea el útero y encierra las trompas de falopio en su margen superior. Si se imagina que este es una T lateral, la barra vertical representaría el ligamento amplio, que flanquea el útero y envuelve a la trompa de falopio en su extremo superior, y la barra horizontal representaría el mesovario, que envuelve al ovario en su extremo libre. El ovario recibe sangre de dos arterias, la rama ovárica de la arteria uterina y la arteria ovárica. La rama ovárica de la arteria uterina atraviesa el mesovario y se acerca al polo medial del ovario, y la arteria ovárica, que atraviesa el ligamento suspensorio y se acerca al polo lateral. En las características internas histológicas tenemos que está dividido en corteza y médula. La corteza es la capa más externa del ovario. Está recubierta de dos membranas, el epitelio ovárico y la túnica albugínea, que se encargan de protegerlo. La corteza propiamente dicha está formada por el estroma, y es donde se encuentran los folículos ováricos en diferentes estados de maduración, que contienen los óvulos inmaduros. La médula es la capa más interna del ovario, y su límite con la corteza no está claramente definido. En la médula ovárica no hay folículos, sino tejido conectivo con muchos vasos y nervios que se encarga de nutrir a la corteza principalmente. En la siguiente imagen podemos observar las células de la granulosa, la corteza, la médula y el epitelio superficial, que son estas estructuras como tal de los ovarios que mencionamos anteriormente. Podemos observar el proceso de maduración de un óvulo, que empieza desde las células de la teca interna. Estos poseen vasos sanguíneos y traen el colesterol de la sangre. Posteriormente, el folículo ovárico, que es la unidad funcional y estructural de cada ovario y tiene en su interior un ovocito, célula germinal femenina que en estado maduro se conoce como óvulo. Ovocito o célula germinal. Está rodeado de una capa de células de la granulosa que lo nutren y le proporcionan el medio ambiente hormonal adecuado para su crecimiento y maduración. Finalmente tenemos como tal el óvulo en un estado maduro. La cara lateral. En la cara lateral es alargado verticalmente y se aplica sobre el peritoneo de la pared lateral de la cavidad pélvica. En esta pared presenta la región ocupada por el ovario y es de constatarse que presenta una depresión llamada fosa ovárica, en la cual se aloja la cara lateral convexa del órgano. La cara lateral se vuelve inferolateral
y no sigue en contacto con la fosa ovárica y descansa en la depresión de la pared pélvica. Cara medial. La cara medial es convexa, cubierta por un infundíbulo de la trompa, envuelta en mesosalpinx que la trompa uterina la arrastra con ella al descender con el ovario. El borde mesovárico es más rectilíneo, sirve de inserción a un peritoneal corto. El mesovario, que une el ligamento ancho del útero, se extiende de un extremo del ovario a otro. Se inserta en ese órgano siguiendo una línea llamada farre y se detiene cediendo su lugar al epitelio caricio que recubre el órgano. El borde mesovárico circunscribe en toda la longitud del borde anterior llamado ilio ovárico. El borde libre es más convexo y más grueso que el borde mesovárico. En la multípara entra en contacto con la pared posterior de la cavidad pélvica. En la imagen que tenemos se muestra el mesometrio, el mesovario, el polo inferior y el polo superior, que son partes anatómicas que anteriormente mencioné. La ovogénesis es el siguiente y último tema a tratar y la encontramos como el conjunto de procesos de formación del óvulo, el gameto femenino, dividido en dos etapas: la etapa prenatal, o sea, antes del nacimiento, y la segunda etapa, la etapa postnatal, que quiere decir después del nacimiento, cuando la hembra llega a la pubertad y se producen cambios hormonales. La ovogénesis prenatal son todos aquellos procesos que sufren las células que darán lugar a las células sexuales femeninas, a los óvulos, antes del nacimiento del individuo. Durante la formación del embrión, las células madres que generan los diferentes tejidos humanos van migrando desde su sitio de origen hasta el lugar donde se generará el futuro órgano. En nuestro caso, las células madre que darán lugar a los óvulos se llaman células madre germinales y se desplazan hasta el futuro ovario. Una vez en el futuro ovario, estas células se dividen por mitosis y dan lugar a más células por división mitótica o mitosis. Estas células se llaman ovogonias. Como son generadas por mitosis a partir de las células germinales, decimos que las ovogonias son células madres del ovario con toda la dotación genética de la especie. Estas células sufren algunas modificaciones y se dividen nuevamente por mitosis para generar otras células llamadas ovocitos primarios. De nuevo, estas células se han formado por un proceso de mitosis, por lo cual siguen siendo diploides. Los ovocitos primarios se rodean de otras células, llamadas células foliculares y epiteliales planas, que lo protegen y lo nutren. Este complejo formado por ovocito primario, células foliculares y células epiteliales planas se denomina folículo primordial. Alrededor del séptimo mes de gestación, los ovocitos primarios comienzan a dividirse por meiosis. Al tratarse de la primera meiosis que sufren, a esta se le llama meiosis 1. Al llegar a una de las fases de la meiosis, se detiene la división meiótica y el ovocito queda hibernando. Este prolongado lapso de inactividad se llama dictiotena. La ovogénesis postnatal, que es la segunda etapa, son los procesos que sufren las células que darán lugar a las células sexuales femeninas después del nacimiento del individuo. Los ovocitos que habían quedado bloqueados en la meiosis 1 son los que rodearán a los ovocitos primarios de las otras células. Cada hembra tiene alrededor de 1.000.000 de ovocitos primarios en dictiotena cuando nace, hasta que llega la madurez sexual. En ese momento, el número de ovocitos se reduce a unos 400.000 o 500.000, ya que una gran cantidad son eliminados. Al llegar a la madurez sexual, empiezan a madurar los folículos y los ovocitos primarios aumentan de tamaño. Un poco antes de que la mujer ovule, concluye la meiosis 1 y se genera un ovocito secundario haploide y de primer cuerpo polar.
El cuerpo polar, que solo lleva una pequeña parte de citoplasma, se elimina, mientras que el ovocito secundario, que lleva el ADN y la mayoría del citoplasma, sufre una segunda meiosis y queda detenido en metafase 2. Este ovocito secundario es expulsado del ovario. Una vez expulsado pueden ocurrir dos cosas: se fecunda o se elimina. Menstruación. Solo entre 400 y 500 ovocitos primarios se transformarán en ovocitos secundarios a lo largo de toda la vida reproductiva, ya que por cada ovulación que haya en cada ciclo se pierden cerca de 1000 ovocitos por atrofia. Este proceso es muy importante, ya que se eliminan ovocitos defectuosos que no darían lugar a un embrión sano. Además, no todos los ovocitos secundarios liberados por una mujer son fecundados, y solo algunos de los ovocitos fecundados llegan a desarrollar un embrión sano. Hasta aquí el final de nuestro video y espero que la información haya sido de su gusto.